Hay reglas que aprendemos desde pequeños y que obedecemos sin cuestionarlas. No porque entendamos su razón, sino porque alguien, alguna vez, tuvo que aprenderlas de la peor manera. No entrar a una casa abandonada, no contestar llamadas de números desconocidos, no decir tu nombre 3 veces frente a un espejo y sobre todo, nunca mirar por la ventana a las 3:17 de la madrugada. La mayoría de las personas se reirían al escuchar algo así. Dirían que es una superstición, una historia inventada por una abuela, una advertencia absurda diseñada para asustar a los niños. Pero hay personas que han descubierto que algunas reglas no existen para protegerte de lo que está afuera. Existen para proteger a lo que está afuera de ti. Esta es la historia de Daniel, un joven que heredó una vieja casa en las afueras de un pequeño pueblo. Una casa que llevaba más de 30 años vacía. Una casa donde su abuela había vivido hasta el día de su muerte. Y entre todas las cosas que Daniel encontró dentro de ella, había una pequeña hoja de papel pegada con cinta detrás de la puerta de su habitación. En ella solamente había una frase, escrita con la letra temblorosa de una mujer anciana. Si escuchas 3 golpes en la ventana a las 3:17 a.m., no mires. Daniel pensó que era una última broma de su abuela, hasta que llegó la primera noche. Y el reloj marcó las 3:17. Parte 1. La casa. Daniel llegó a la casa un viernes por la tarde. El cielo estaba cubierto de nubes y una lluvia ligera golpeaba el parabrisas mientras conducía por una carretera prácticamente vacía. Habían pasado casi 2 horas desde que salió de la ciudad. A medida que avanzaba, las casas comenzaron a desaparecer. Primero quedaron atrás los edificios, después las tiendas, luego las gasolineras y finalmente las luces de las calles. Solo quedaba una carretera estrecha, rodeada de árboles. Daniel conocía aquel lugar. Había pasado algunos veranos allí cuando era niño, pero habían pasado muchos años desde la última vez que había regresado. Su abuela había vivido sola en aquella casa durante décadas. Cuando Daniel era pequeño, ella siempre le decía que no se acercara a determinadas ventanas durante la noche. Él nunca entendió por qué. Pensaba que simplemente era una de esas cosas extrañas que hacen los adultos. Cuando su abuela murió, la casa quedó abandonada. Nadie de la familia quería hacerse cargo de ella. Era demasiado vieja, demasiado alejada. Y, según su madre, estaba llena de recuerdos desagradables. Daniel, sin embargo, necesitaba un lugar donde quedarse. Había perdido su trabajo unas semanas antes y no tenía suficiente dinero para continuar pagando su departamento. Así que cuando descubrió que la casa podía ser suya, aceptó. A las 6:40 de la tarde, llegó finalmente. La casa apareció detrás de una fila de árboles. Era exactamente como la recordaba Granger. Vieja o oscura, con las paredes exteriores cubiertas de humedad y las ventanas antiguas rodeadas por marcos de madera deteriorados. Daniel apagó el motor. Durante unos segundos, permaneció sentado dentro del automóvil, mirando la casa. No sabía explicar por qué, pero sentía que algo estaba mal. No era miedo, todavía no. Era una sensación más difícil de describir, como si estuviera entrando en un lugar donde no debía estar. Finalmente tomó las llaves y bajó. La puerta principal se abrió con un fuerte chirrido. El interior olía a madera vieja, polvo y humedad. Daniel encendió la luz. Una bombilla amarillenta iluminó el recibidor. Había muebles cubiertos con sábanas, fotografías familiares, un reloj de pared detenido y un enorme espejo que reflejaba el pasillo. Daniel dejó sus maletas en el suelo. Bueno, murmuró, supongo que este será mi nuevo hogar. Intentó reír, pero su voz sonó extraña dentro de aquella casa vacía. Pasó las siguientes horas limpiando. Quitó las sábanas de los muebles, abrió algunas ventanas, revisó las tuberías, encendió el calentador. Todo parecía funcionar, a excepción del teléfono fijo. No había
línea. Daniel pensó que probablemente tendría que llamar a la compañía al día siguiente. Después, subió al segundo piso. Había 3 habitaciones. La primera pertenecía a su madre, la segunda había sido utilizada como almacén y la tercera era la habitación donde su abuela había dormido durante los últimos años de su vida. Daniel decidió dormir ahí no porque quisiera, sino porque era la única habitación que todavía tenía una cama utilizable. Colocó sus cosas, abrió el armario y fue entonces cuando encontró algo extraño. Detrás de la puerta había una pequeña hoja de papel pegada con cinta adhesiva. Daniel la arrancó, la observó. Reconoció inmediatamente la letra era de su abuela. Había una sola frase: si escuchas 3 golpes en la ventana a las 3:17 am, no mires. Daniel frunció el ceño. ¿Qué demonios? Miró hacia la ventana. Era una ventana vieja, grande, que daba hacia el bosque. Afuera ya estaba oscuro. Daniel se acercó. Miró durante unos segundos. Nada, solo árboles, moviéndose con el viento. Guardó el papel en el bolsillo. Pensó que preguntaría a su madre al día siguiente. Esa noche cenó algo rápido. Después se acostó. El viento golpeaba las ramas contra la casa. Daniel intentó dormir, pero había algo extraño en aquel lugar. Cada sonido parecía amplificado. El crujido de la madera, las tuberías, el viento, incluso su propia respiración. Miró el reloj. 12:48 am. Cerró los ojos. Intentó dormir. Pasó casi 1 hora. Entonces, escuchó algo, un ruido muy suave, como si alguien estuviera caminando por el piso de abajo. Daniel abrió los ojos. Se quedó inmóvil. Escuchó nada. Después volvió a escucharlo, un paso. Luego, otro. Daniel se incorporó, miró hacia la puerta. ¿Hay alguien? Silencio. Tomó su teléfono. Activó la linterna. Salió de la habitación. El pasillo estaba completamente oscuro. Bajó lentamente las escaleras. Cada escalón crujía bajo sus pies. Llegó a la planta baja. No había nadie. Revisó la cocina, la sala, el recibidor. Nada. Regresó a su habitación. Miró el reloj en la 1:37 am. Se acostó nuevamente y esta vez consiguió dormir, hasta que algo lo despertó un sonido seco, muy suave. Tocan. Daniel abrió los ojos. Esperó nada. Pensó que había sido una rama. Entonces ocurrió otra vez. Toc, esta vez más fuerte. Daniel miró hacia la ventana. Su corazón comenzó a latir más rápido. Recordó el papel en la frase: si escuchas 3 golpes, no mires. Se quedó completamente inmóvil, esperando. Pasaron unos segundos. Entonces, toc. El tercer golpe. Daniel tragó saliva. No miró. Se quedó acostado, mirando hacia el techo, esperando que terminara. Y entonces escuchó algo que no aparecía en la nota. Una voz muy baja, casi un susurro. Del otro lado de la ventana, Daniel, él dejó de respirar. La voz volvió a escucharse. Daniel, era una voz conocida, una voz que llevaba años sin escuchar. La voz de su abuela. Daniel, abre la ventana, Ann. Él sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Se levantó lentamente, miró la ventana. La cortina estaba completamente cerrada. La voz volvió a escucharse. Sé que estás despierto. Daniel dio un paso hacia atrás. No sabía qué hacer. Sabía que aquello era imposible. Su abuela estaba muerta. Había visto su cuerpo. Había asistido a su funeral. La había enterrado Ann. Y aún así, aquella voz estaba ahí, justo detrás de la ventana. Daniel. Esta vez, la voz sonó diferente, más cerca, como si la persona que hablaba estuviera pegada al vidrio. Mírame. Daniel retrocedió. No abrió la cortina, no respondió. Después de unos segundos, la voz desapareció en el silencio. Regresó. Daniel permaneció de pie durante varios minutos. Finalmente, se acercó al interruptor. Encendió la luz. Miró el reloj. A las 3:18
a.m. El corazón le dio un golpe. Había pasado 1 minuto, tan solo uno. Daniel miró la ventana. La cortina seguía cerrada. Y entonces vio algo en una sombra. Del otro lado, alguna silueta humana, completamente inmóvil. Daniel sintió que las piernas le temblaban. La sombra estaba justo detrás de la cortina. Pero no podía estar ahí, porque la ventana daba directamente hacia el bosque. No había ninguna plataforma, ningún balcón, ninguna estructura donde alguien pudiera pararse. La silueta levantó lentamente una mano y apoyó algo contra el cristal. Daniel no quería mirar, pero sus ojos se dirigieron hacia la ventana, y entonces comprendió que era una mano empálida, con los dedos extremadamente largos, apoyada contra el vidrio. Daniel retrocedió la mano. Desapareció a la sombra también. Durante el resto de la noche, no volvió a dormir. Cuando amaneció, Daniel finalmente tuvo el valor de acercarse a la ventana. Abrió la cortina. No había nadie, eran solo árboles. Sin embargo, en el vidrio había algo escrito. 3 palabras San desde el exterior. Te vi despierto. Parte 2. Lo que había en el bosque. Daniel permaneció frente a la ventana durante varios minutos. No podía apartar la mirada de aquellas 3 palabras. Ante vi despierto. Las letras estaban marcadas sobre el vidrio desde el exterior. No parecían escritas con pintura, tampoco con marcador. Parecían haber sido trazadas directamente sobre la condensación que cubría la ventana. Daniel levantó lentamente una mano. Tocó el cristal. Estaba helado, demasiado frío. Retiró los dedos inmediatamente. Miró hacia el bosque. Los árboles permanecían completamente inmóviles. El viento había desaparecido. Incluso los pájaros parecían haberse marchado. Daniel abrió la ventana a unos centímetros. Una ráfaga de aire frío entró en la habitación. Miró hacia abajo. No había huellas. Eso era imposible. Si alguien había estado frente a aquella ventana durante la noche, tenía que haber dejado alguna marca. El terreno estaba cubierto de tierra húmeda debido a la lluvia del día anterior. Pero no había absolutamente nada. Daniel cerró la ventana. Tomó su teléfono. Tenía una llamada perdida. De su madre. La había realizado a las 3:19 de la madrugada. Daniel se quedó mirando la pantalla. No recordaba haber escuchado sonar el teléfono. Devolvió la llamada. Su madre contestó después de varios segundos. Daniel, mamá. La voz de Daniel temblaba. ¿Por qué me llamaste anoche? ¿Hubo silencio? ¿Anoche? Sí, Anne, a las 3:19. Su madre tardó unos segundos en responder. Yo no te llamé. Daniel miró nuevamente el teléfono. La llamada seguía registrada. Si me llamaste, Daniel, yo estaba dormida. Entonces, alguien usó tu teléfono. Su madre guardó silencio y después preguntó algo que hizo que Daniel sintiera un vacío en el estómago. ¿Ya encontraste la nota? Daniel dejó de hablar. ¿Qué nota? La que dejó tu abuela. Daniel miró hacia la mesa. Ahí estaba el papel, sí. Su madre respiró profundamente. Entonces, escucha lo que te voy a decir. La voz de su madre había cambiado. Ya no sonaba confundida. Sonaba asustada. No vuelvas a mirar por esa ventana después de las 3 de la mañana. Daniel sintió un escalofrío. ¿Por qué? Porque tu abuela no estaba loca. Daniel permaneció en silencio, mamá. ¿Qué era lo que estaba afuera? Su madre no respondió inmediatamente. No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Porque tu abuela nunca quiso decirnos qué vio. Daniel caminó lentamente por la habitación. ¿Ella también escuchaba esa voz? Su madre guardó silencio. Ese silencio fue suficiente. Mamá, si Daniel cerró los ojos. Durante años, Daniel sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y por qué nunca me dijeron nada? Porque eras un niño. Tengo derecho a saber qué está pasando. Su madre comenzó a llorar. Daniel, tu abuela me hizo prometer que nunca te contaría esto. ¿Qué cosa? Que nunca te diría lo que ocurrió con tu abuelo. Daniel se quedó inmóvil. Su abuelo había muerto cuando él era muy pequeño. Siempre le habían dicho que había sufrido un accidente.
un accidente en el bosque. Eso era todo lo que sabía. ¿Qué pasó con él? Su madre respiró profundamente. Tu abuelo desapareció. Daniel sintió que el aire de la habitación se volvía pesado. Desapareció. Sí, pero me dijeron que murió. Eso fue lo que dijimos. ¿Por qué? Su madre comenzó a llorar nuevamente, porque nunca encontramos su cuerpo. Daniel miró hacia la ventana. El bosque estaba completamente silencioso. ¿Qué tiene que ver eso con la casa? Su madre respondió con una frase que Daniel jamás olvidaría. Tu abuelo desapareció a las 3:17 de la madrugada. La llamada terminó poco después. Daniel permaneció sentado en la cama. No sabía cuánto tiempo estuvo ahí. Quizá 10 minutos, quizá 1 hora. No podía pensar con claridad. Todo lo que había considerado una superstición comenzaba a convertirse en algo mucho peor. Buscó fotografías antiguas, abrió cajas, revisó cajones, encontró álbumes familiares, fotografías de cumpleaños, navidades, viajes, fotografías de su madre cuando era niña. Y finalmente encontró una fotografía de su abuelo. Estaba parado frente a la casa, sonriendo. Daniel observó la fotografía. Algo le llamó la atención. Detrás de su abuelo aparecía la ventana de la habitación donde él había dormido. Daniel acercó la fotografía a su rostro. Había algo detrás del vidrio, una silueta, una figura alta, demasiado delgada. Su rostro no podía distinguirse, pero estaba ahí. Daniel sintió que el corazón se le detenía. Tomó otra fotografía, después otra. En todas aparecía la misma ventana y en algunas la figura también estaba ahí. Daniel comenzó a revisar las fotografías frenéticamente. En una fotografía tomada durante una Navidad, aparecía su abuelo sentado frente al árbol. La ventana estaba al fondo. La figura estaba ahí. En otra fotografía aparecía su madre cuando tenía 15 años. La figura estaba detrás. En otra fotografía aparecía Daniel cuando tenía 6 años. Era una fotografía que recordaba perfectamente. Él estaba parado frente a la casa, sonriendo. Su abuela estaba detrás. Daniel observó la ventana y sintió un frío terrible. La figura estaba ahí, pero esta vez estaba mirando directamente hacia él. Daniel dejó caer la fotografía. Se levantó. Necesitaba salir de la casa. Tomó las llaves de su automóvil. Bajó las escaleras. Abrió la puerta principal. Pero cuando intentó encender el auto, no arrancó. Lo intentó nuevamente. Nada en una tercera vez. El motor hizo un sonido extraño y murió. Daniel golpeó el volante. Vamos. Intentó nuevamente. Nada. Miró el teléfono, no tenía señal. Caminó unos metros por la carretera. Nada. Volvió a la casa. El cielo comenzaba a oscurecerse. Daniel decidió quedarse solamente una noche más. A la mañana siguiente se iría. No le importaba perder dinero. No le importaba abandonar la casa. Tan solo quería salir. Antes de que anocheciera, encontró algo más en el ático. Había una caja de madera. Tenía las iniciales de su abuelo. Daniel la abrió. Dentro había varias fotografías. Una linterna, un reloj antiguo y un cuaderno. El cuaderno estaba lleno de anotaciones. Daniel comenzó a leer. La primera página decía: si alguien encuentra esto, significa que yo ya no estoy aquí. Daniel pasó la página. No sé qué es. Otra página. No es una persona. Otra. No es un animal. Otra. No sé si vive en el bosque o si el bosque es solamente la manera que tiene de esconderse en Daniel. Continuó leyendo. Las páginas estaban llenas de fechas. 12 de octubre. 3 de noviembre. 2. El 1 de enero. Todas acompañadas por la misma hora. Las 3:17 a.m. Entonces encontró una anotación que hizo que sus manos comenzaran a temblar. La primera vez escuché 3 golpes. Daniel pasó la página. En la segunda vez escuché mi nombre. Otra. La tercera vez la vi. La siguiente página estaba arrancada. La siguiente también. Daniel continuó. Había una última frase escrita al final del cuaderno. Si algún día Daniel regresa a esta casa,
No permitas que mire por la ventana. Daniel dejó caer el cuaderno. Su abuelo sabía que él algún día regresaría. ¿Cómo? ¿Por qué? Daniel escuchó entonces un ruido. Algo cayó en el piso de abajo. Se quedó completamente inmóvil. Escuchó nada. Después, otro sonido en un golpe. Daniel bajó lentamente las escaleras. La casa estaba oscura, no. Había nadie. Entró a la sala. El ruido había venido de ahí. Miró alrededor. Una fotografía estaba en el suelo. Era una fotografía vieja. Daniel la recogió y sintió que algo dentro de él se rompía. La fotografía mostraba a su abuelo parado frente a la casa. Pero había algo escrito detrás. A una fecha, 20 de octubre de 2005, la fecha de nacimiento de Daniel. Daniel sintió un escalofrío. Su abuelo había desaparecido años antes. Entonces, ¿por qué existía una fotografía tomada el día en que él nació? Daniel dio vuelta a la fotografía. En el reverso había una frase. Él ya lo sabe. Daniel dejó caer la fotografía y en ese momento escuchó algo arriba. Un paso, después otro. Alguien estaba caminando por el segundo piso. Daniel tomó la linterna, subió lentamente en cada escalón. Crujían, llegó al pasillo. No había nadie en la puerta de su habitación. Estaba abierta. Él recordaba haberla cerrado. Entró a la ventana. Estaba abierta. La cortina se movía lentamente. Daniel se acercó, miró hacia afuera y vio algo muy lejos. Entre los árboles, una figura. Estaba parada en medio del bosque. No se movía. Daniel retrocedió en la figura. Levantó lentamente una mano y señaló hacia la casa. Después señaló hacia Daniel. Daniel cerró la ventana, corrió las cortinas y salió de la habitación. Pero antes de abandonar el pasillo, escuchó una voz. No venía del bosque, no venía de la ventana, venía de detrás de él. Una voz muy baja, una voz que conocía. Daniel se giró, no había nadie. Entonces, la voz volvió a hablar, esta vez más cerca. No debiste volver, Daniel. Salió corriendo, bajó las escaleras, cerró todas las puertas. Revisó cada habitación, nada. Finalmente se encerró en la sala. Miró el reloj. Las 2:56 a.m. Ahí me faltaban 21 minutos. Daniel tomó el cuaderno de su abuelo lo abrió nuevamente y descubrió algo que no había visto antes. En una de las últimas páginas había una frase escrita con tinta roja. A las 3:17 no mires. Por la ventana debajo había otra frase, más pequeña, más reciente, porque cuando la mires, ella también podrá mirarte. Daniel cerró el cuaderno el reloj avanzó. Las 2:57, las 2:58, las 2:59, en las 3. La casa comenzó a crujir. Daniel apretó los puños. Las 3:01, a las 3:02. Afuera comenzó a escucharse el viento. Las 3:03 un rama golpeó la pared. Las 3:04, Daniel miró el reloj. Las 3:05, entonces, escuchó un sonido, muy lejos, un golpe en toc. Daniel levantó la cabeza. Esperó en otro. Toque en su respiración, comenzó a acelerarse, y entonces un tercer golpe en toc. Pero esta vez no había ocurrido en la ventana, había ocurrido en la puerta principal. Daniel permaneció completamente inmóvil. Alguien estaba afuera, y entonces escuchó la voz. Daniel, la voz de su abuela. Abre la puerta. Daniel no respondió a la voz. Volvió a escucharse. Soy yo. Daniel cerró los ojos. El reloj marcaba las 3:16 a.m. Entonces, alguien comenzó a caminar alrededor de la casa. En un paso, en otro, el sonido se acercaba lentamente a la ventana de la sala. Daniel miró el reloj. Las 3:17 a.m. Y justo en ese instante, 3 golpes resonaron sobre el cristal. Antoc en toc. Antoc. Daniel apretó los ojos. No iba a mirar. No, esta vez. Entonces,
escuchó algo que hizo que todo su cuerpo se congelara. Una voz detrás de él susurró: «Muy bien». Daniel abrió lentamente los ojos. La voz continuó: «Así es como debe hacerse». Daniel comenzó a llorar, porque aquella voz no venía de afuera. Venía de la misma habitación y estaba exactamente detrás de él. Parte 3. Lo que estaba detrás de él. Daniel no se movió. Durante varios segundos permaneció completamente inmóvil. No respiraba, no parpadeaba. Ni siquiera se atrevía a girar la cabeza. Sentía algo detrás de él, algo tan cerca que podía sentir el frío de su presencia sobre la nuca. La voz volvió a susurrar: «No mires». Daniel sintió que las lágrimas comenzaban a recorrerle el rostro. Era la misma voz de su abuelo. La reconocía. Aunque habían pasado muchos años desde la última vez que la escuchó, era imposible, pero estaba ahí. ¿Justo detrás de él? ¿Abuelo? La respuesta llegó inmediatamente. No. Daniel cerró los ojos. La voz continuó: «Yo no soy tu abuelo». El reloj de la sala seguía avanzando. Las 3:17 a.m. El sonido de los 3 golpes continuaba repitiéndose sobre la ventana. Antok, Antok. No entendía nada. «¿Entonces qué eres?» Silencio después. «Lo mismo que estaba buscando tu abuelo». Daniel sintió que el pecho se le cerraba. ¿Qué pasó con él? La presencia detrás de él respondió. Miró. Daniel negó con la cabeza. ¿Miró qué? La voz tardó unos segundos. A ella, Daniel sintió un escalofrío. ¿Quién es ella? La presencia no respondió. En cambio, los golpes de la ventana se detuvieron. El silencio fue absoluto. Daniel abrió lentamente los ojos. Miró el reloj. Las 3:18 a.m. Los golpes habían terminado. Pero algo estaba mal. El reflejo de Daniel apareció en la ventana. Y detrás de su reflejo había una figura alta, muy delgada, con los brazos colgando. Daniel se quedó paralizado. La figura estaba detrás de él, pero cuando se giró, no había nadie. Volvió a mirar la ventana. La figura seguía ahí. Daniel comenzó a comprender. No estaba viendo el exterior. Estaba viendo un reflejo, y aquello que aparecía detrás de él no estaba realmente detrás, estaba dentro del reflejo. La figura levantó lentamente la cabeza. Daniel pudo distinguir su rostro. No tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca. Era simplemente una superficie blanca y lisa, excepto por una pequeña abertura negra en el centro. Una especie de sonrisa. La figura abrió aquella boca y dijo: «Danielan». Él cayó al suelo. La ventana comenzó a vibrar. El vidrio se llenó de pequeñas grietas. 1, 2, 10 cientos. Daniel se cubrió la cabeza. Entonces escuchó la voz de su abuela. «No la mires». Daniel levantó la cabeza. La voz había venido de las escaleras. Ahí estaba ella, su abuela, o al menos algo que tenía su apariencia. Estaba parada en el pasillo. Llevaba el mismo vestido que había utilizado el día de su funeral. Daniel comenzó a llorar. «Abuela». La mujer negó con la cabeza. «No soy yo». Daniel retrocedió. «Entonces, ¿qué está pasando?» La figura que parecía su abuela señaló hacia la ventana. «Tu abuelo la vio». «¿Qué es?» «No lo sé. ¿Por qué viene aquí?» La mujer bajó la mirada. «Porque esta casa fue construida sobre el lugar donde apareció por primera vez». Daniel miró alrededor. La casa comenzó a crujir. «¿Qué significa eso?» «Significa que no vive en el bosque». Daniel la miró. «Entonces, ¿dónde vive?» La mujer respondió: «En las personas que la miran». Daniel sintió un vacío en el estómago. La figura de la ventana comenzó a moverse. Ya no estaba en el reflejo. Ahora estaba más cerca. Daniel cerró los ojos. «¿Cómo la detenemos?» Su abuela respondió: «No puedes». Daniel abrió los ojos. «Entonces, ¿qué hago?» Esperar que pase la hora». El reloj marcaba 3:19. La figura golpeó nuevamente el vidrio Antok. Daniel gritó: «No puedo esperar». «Si puedes. Está aquí». «Lo sé. Está dentro de la casa». «Lo sé». La mujer dio un paso hacia él. «Pero no puede entrar».
mientras tú no la mires directamente. Daniel comprendió. Por eso existía la regla. No era para impedir que algo entrara, era para impedir que él la reconociera. La mujer continuó. Tu abuelo no pudo hacerlo. ¿Qué pasó? La miró. Daniel comenzó a llorar. ¿Y dónde está? La mujer señaló hacia la ventana. Daniel negó rápidamente con la cabeza. No, no mires. No lo haré. En el reloj avanzó. Las 3:20. La figura continuaba golpeando el vidrio. A las 3:21. Los golpes aumentaron. Las 3:22. La casa comenzó a temblar. A las 3:23. Las luces se apagaron. Daniel quedó completamente a oscuras. Escuchó pasos. Alguien estaba caminando alrededor de él. No podía verlo, pero podía escucharlo. En un paso, en otro. La respiración de algo que no era humano comenzó a escucharse detrás de él. Daniel apretó los ojos. No voy a mirarte. La criatura susurró. Ya lo hiciste. Daniel abrió los ojos. No me viste. No. En las fotografías. Daniel recordó las imágenes. La figura detrás de las ventanas. Desde que era niño, la criatura continuó. Me viste muchas veces. Daniel comenzó a negar con la cabeza. No. Solo que nunca recordaste. Entonces, Daniel comprendió algo. La criatura no necesitaba que él mirara aquella noche. Ya lo había hecho. Durante toda su vida, en fotografías, en reflejos, en sueños, en las ventanas de los automóviles. Siempre había estado ahí, esperando. La mujer que parecía su abuela comenzó a hablar. Daniel, él respondió. Sí, tu abuelo dejó algo para ti. ¿Qué? Está debajo de la casa. Daniel frunció el ceño. ¿Debajo? Hay una habitación. ¿Qué habitación? La mujer señaló el suelo. La construyó después de verla por primera vez. Daniel miró hacia abajo. Había una pequeña puerta en el piso. Nunca la había visto. Estaba cubierta por una alfombra. La apartó de debajo. Había una trampilla. Daniel la abrió. Una escalera descendía hacia la oscuridad. La mujer dijo, ahí encontrarás la respuesta. Daniel miró hacia el pasillo. La figura seguía ahí. ¿Y tú? La mujer sonrió tristemente. Yo no puedo bajar. ¿Por qué? Porque ya bajé una vez. Daniel sintió que el corazón se le aceleraba. La mujer comenzó a desaparecer lentamente. Espera, Daniel. No te vayas. No mires por la ventana. La mujer desapareció. Daniel quedó solo. Tomó la linterna. Bajó las escaleras. Cada escalón parecía más frío que el anterior. El aire olía a humedad. Al llegar al fondo, encontró una pequeña habitación. Había fotografías por todas partes. En cientos, quizá miles. Todas mostraban la misma casa, la misma ventana, la misma figura. Daniel comenzó a revisarlas. En algunas aparecía su abuelo, en otras su madre Ann, en otras él mismo. Pero había algo peor. Las fotografías no solamente mostraban el pasado, algunas mostraban cosas que todavía no habían ocurrido. Daniel encontró una fotografía de sí mismo entrando a aquella habitación. Otra donde aparecía leyendo el cuaderno. Otra donde aparecía mirando hacia arriba. Y entonces encontró la última fotografía. Era reciente, muy reciente. En ella aparecía Daniel parado frente a la ventana. Pero detrás de él había una figura. Daniel levantó lentamente la fotografía. En la parte posterior había una frase. Cuando leas esto, ya será demasiado tarde. Daniel comenzó a temblar. Entonces escuchó algo arriba en 3 golpes. Toc, toc, toc. Miró el reloj. Las 3:29 AM. Todavía faltaban 48 minutos para que amaneciera. Daniel comprendió que no podía permanecer escondido ahí para siempre. Subió lentamente. La casa estaba completamente oscura. No había ninguna luz, solo la luz de la luna entrando por las ventanas. Daniel caminó hacia la sala y entonces vio algo. La ventana estaba abierta, completamente abierta. La cortina se movía con el viento. Daniel recordó la advertencia. No miraran, no importa qué, no mirar. Pero entonces escuchó la voz de su madre.
Daniel se quedó inmóvil. Daniel, ayúdame en la voz. Venía del exterior, por favor. Daniel sintió que algo dentro de él se rompía. Era su madre. La escuchaba llorar. Daniel, abre la puerta. Él sabía que no era ella. Lo sabían, pero la voz comenzó a llorar más fuerte, hijo. Daniel comenzó a caminar hacia la ventana. Por favor, dio otro paso. Tengo miedo. Otro. Daniel estaba a centímetros de la ventana. Entonces recordó algo. Su madre jamás le decía hijo de esa manera. Nunca. Era exactamente la forma en que su abuela lo llamaba cuando era pequeño. Daniel se detuvo. La voz cambió. Ya no era su madre, ahora era su abuela. Daniel. Él cerró los ojos. No, la voz comenzó a reír. Una risa baja, lenta, profunda. Y entonces, la casa entera quedó en silencio. Daniel abrió los ojos. No miró hacia la ventana. Miró el reloj en las 3:30. La criatura comenzó a golpear. Nuevamente, canto. Toc. Toc. Cada golpe era más fuerte. El vidrio comenzó a romperse. Daniel retrocedió. No voy a mirarte. La criatura respondió desde afuera. Entonces, mira detrás de ti. Daniel se quedó inmóvil. Sabía que era una trampa. No debía mirar. No debía hacerlo. Pero entonces escuchó un sonido. Un sollozo. Detrás de él. Daniel comenzó a llorar. No, la voz volvió a hablar. Daniel, era la voz de su abuelo. Estoy aquí. Daniel cerró los ojos. No eres él. Sí soy, no, mírame. Daniel apretó los puños. No, solo una vez. No, solo tienes que girarte. Daniel comenzó a repetir. No. Entonces, la voz dijo algo que lo hizo abrir los ojos. Tu abuela nunca te contó que fue ella quien me entregó. Daniel se quedó paralizado. ¿Qué? Silencio. Ella me entregó. Daniel comenzó a respirar rápidamente. ¿Qué estás diciendo? La voz respondió. Ella sabía que algún día vendrías. Daniel sintió que el cuerpo se le enfriaba. No, por eso dejó la casa. No, por eso murió. Cállate. Ella sabía que tú eras el siguiente. Daniel gritó. Cállate. La criatura comenzó a reír y entonces el reloj marcó las 3:31. A las luces regresaron. Daniel miró hacia la ventana y por primera vez la vio directamente. La criatura estaba parada afuera en alta, delgada, pálida, con una sonrisa imposible. Pero había algo diferente. Tenía los ojos de su abuelo. Daniel sintió que el mundo se detenía. La criatura levantó una mano y apoyó los dedos contra el vidrio. Hola. Daniel en el cristal comenzó a romperse. Daniel retrocedió, pero la criatura no entró. Solo sonrió y entonces dijo, gracias por mirarme. Daniel comprendió demasiado tarde. La regla no era, no mires por la ventana, Ale. La verdadera regla era, no permitas que ella sepa que la viste. El vidrio explotó. Daniel cayó al suelo. Todo quedó oscuro. Y durante varios minutos no se escuchó absolutamente nada. Cuando amaneció, un vecino encontró la puerta de la casa abierta. El automóvil de Daniel seguía estacionado afuera. Su teléfono estaba sobre la mesa. Sus pertenencias seguían dentro. Pero Daniel había desaparecido. La policía registró la casa durante 3 días. No encontraron señales de violencia. No encontraron huellas. No encontraron un cuerpo. Solo encontraron una cosa. En la ventana de la habitación de su abuela había una frase escrita desde el interior. 3 y desde Sechi Hayam. La investigación terminó meses después. La casa fue abandonada nuevamente. Nadie quiso comprarla. Nadie quiso vivir ahí. Hasta que, años después, una pareja decidió rentarla. El hombre encontró una caja escondida detrás de una pared. Dentro había fotografías. Muchas fotografías, y un pequeño cuaderno. En la primera página estaba escrito, si estás leyendo esto, significa que Daniel ya no está. La pareja no entendió, continuaron leyendo. En la última página había una fotografía. Era una fotografía de la casa.
tomada desde el bosque. La ventana de la habitación estaba iluminada y detrás del vidrio había una persona. Era Daniel. Estaba mirando directamente hacia la cámara. Debajo de la fotografía había una frase: ahora, él es quien espera. La pareja abandonó la casa esa misma noche. Pero la historia no terminó ahí, porque desde entonces, varias personas que han pasado por aquella carretera aseguran haber visto a un hombre parado frente a la casa, siempre a la misma hora, siempre en la misma ventana. 3:17 de la madrugada. Eni, y lo más extraño es que quienes dicen haberlo visto describen exactamente lo mismo. Un hombre joven en pálido, completamente inmóvil, mirando hacia afuera, esperando, pero nadie sabe qué está esperando excepto una mujer. Una mujer que vivía cerca de la casa. Una noche, mientras regresaba a su hogar, miró accidentalmente hacia la ventana. Vio al hombre y entonces él levantó lentamente una mano. La mujer siguió caminando. No volvió a mirar. Pero cuando llegó a su casa, encontró algo escrito en el vidrio de su propia ventana. 3 palabras: te vi despierta. Desde aquella noche, jamás volvió a dormir con las ventanas abiertas. Y todavía existe una última pregunta: ¿por qué exactamente las 3:17? Nadie lo sabe. Algunos creen que fue la hora en que desapareció el abuelo de Daniel. Otros creen que fue la hora en que la criatura apareció por primera vez. Pero hay quienes aseguran que las 3:17 no es la hora en la que aparece, es la hora en la que empieza a buscar. Así que si alguna noche estás despierto, si escuchas 3 golpes en tu ventana y miras el reloj, las 3:17 am, no abras la cortina, no respondas, no preguntes quién está fuera y sobre todo, no mires, porque quizá no haya nadie, quizá solo sea una rama, quizá sea el viento, quizá tu imaginación esté jugando contigo. Pero si escuchas una voz pronunciar tu nombre, no importa cuánto se parezca a alguien que conoces, no importa cuánto llore, no importa cuánto te ruegue que abras, no mires, porque existe una razón por la que algunas personas duermen con las cortinas cerradas. Existe una razón por la que algunas casas permanecen abandonadas. Y existe una razón por la que algunas reglas jamás deberían romperse. Porque algunas cosas no necesitan entrar a tu casa, solo necesitan que tú las mires. Y si alguna vez despiertas exactamente a las 3:17 de la madrugada y escuchas 3 golpes en tu ventana, recuerda esta historia. No mires, Ann, porque tal vez ella ya te esté mirando a ti.